Existen muchas técnicas o variaciones de estas para levantar la vela. Prácticamente cada instructor enseña el despegue cruzado a su manera. En nuestra escuela intentamos enseñar las dos formas más fáciles y útiles para realizar el despegue cruzado. La primera técnica la llamamos una banda en cada mano. Ya, entonces tenemos la primera, que es una banda en cada mano y sin cruzar los brazos. ¿No? Los brazos no están cruzados, y lo único que se cruza son las bandas. Sí. A ver, dale. Solamente cuerpo, balance, freno para que no pase la vela, frenar para que se estabilice, girar y avanzar. Eso es todo. Y la segunda técnica la llamamos dos bandas en una mano. Ya, la segunda técnica, la que muestra todo el mundo. Segunda bandas, técnica, las dos bandas en una mano y el freno libre en la otra. Freno libre en la otra. Ya, dale. Girar. Ya, de esas, ¿cuál es la que prefieres tú? Ya, depende. Cuando hay poco viento, prefiero usar las dos manos porque me da más fuerza para poder levantar la vela. O sea, acá una banda en cada mano. Sí. ¿Y cuando hay viento fuerte? Cuando hay viento fuerte, prefiero utilizar las dos bandas en una mano porque el freno me ayuda bastante a corregir y levantar poquito a poquito. Ya, está bien. ¿Con qué fuerza de viento se debe practicar control de vela? El viento ideal para enseñar control de vela, ground handling, es entre 10 y 15 km por hora. Porque con ese viento el alumno puede levantar la vela con toda seguridad y va a poder experimentar lo que es un despegue normal. Usualmente despegamos con unos 15 km por hora de viento en condiciones dinámicas. Si hay menos de 10 km por hora de viento, se puede hacer control de vela, pero se dificulta bastante. Hay que correr mucho y el alumno no experimenta la verdadera sensación que da levantar la vela con viento. Por eso es que lo ideal es entre 10 y 15. Ahora, si hay más viento, el problema está en que puede ser peligroso para el alumno. Con un viento de 20 o 25 km por hora, el parapente puede o arrastrar al alumno o elevarlo unos metros y después hacerlo caer, lo que podría ocasionarle lesiones. Por eso es que cuando hay mucho viento, digamos de 20 km a más, usamos pequeñas velas que se llaman speed gliders para hacer control de vela. Estas velas no están hechas para volar, están hechas para esquiar y volar parapente al mismo tiempo, o sea, volar al ras del suelo o hacer vuelos de rasantes, volar muy cerca a las montañas. Son velas que tienen más o menos entre 12 a 18 metros cuadrados. En cambio, los parapentes normales, la talla más pequeña, que es una small, tiene entre 22 a 24 metros cuadrados y una large, una grande, entre 27 y 30 metros cuadrados. Acá pueden apreciar la diferencia de tamaños que hay entre un parapente y un speed glider. El parapente verde que está debajo es una talla small, tiene 23 metros cuadrados, mientras que el parapente que está encima, el rojo con morado, es un speed glider que tiene 14 metros cuadrados. Si bien la ventaja es que estas velas pequeñas no arrastran al alumno, la desventaja es que son velas más nerviosas. Requiere un poquito más de práctica de agarrarle truco y poder tenerlas en control. Pero una vez que se le agarra el truco, es súper divertido hacer control de vela con ellas porque, como dije antes, no hay riesgo de que nos arrastre. Es como una cometita. Ahora, ¿se puede volar con estas velas? Sí, se puede volar, pero requiere de un nivel experto. Los speed gliders más grandes tienen 18 metros cuadrados, se pueden volar en condiciones de mucho viento, pero el piloto tiene que ser alguien con mucha experiencia porque las reacciones son muy rápidas. Si saldriese un piloto con poca experiencia o novato con una de estas velas tan chiquitas, en un giro podría tener un accidente, podría perder el control del parapente. Si has llevado un curso de parapente, pero vives lejos de las zonas de vuelo y quieres seguir aprendiendo, yo te recomiendo practicar mucho control de vela. No es difícil encontrar cerca a tu casa un terreno plano donde puedas practicarlo. Si vives en una zona muy ventosa, con vientos de más de 20 km por hora, te recomiendo comprar un speed glider, porque como has visto en este video, asemeja mucho al control de vela con una vela normal, sin los riesgos involucrados de hacerlo con mucho viento. Un speed glider no es muy costoso. Nuevo puede variar entre $1,000 y $1,500 y se puede encontrar de segunda mano desde $400 o inclusive menos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y darle un like al video. Muchas gracias.